Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los discípulos al Señor, aumentanos la fe. Y entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desenráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara y apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues no, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Gracias, Señor, por tu palabra es verdad, santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. No sé si notaron en la presentación que utilizamos para seguir aquí en el oficio, que teníamos un ejemplo de se les llama caminos romanos. Fueron entre muchas de los avances, tanto técnicos como tecnológicos que tuvieron los romanos, los caminos fueron pues prácticamente una de las mayores mejoras que le dieron al mundo moderno. Y es que, por ejemplo, el camino ese que veíamos en la imagen está precisamente en la zona de Galacia, y tiene 2000 años y si se fijan se ve mucho mejor que muchas calles de aquí. Es un camino de 2000 años que a pesar de que le pasaron durante estos milenios, le pasaron muchos carruajes, personas, eh, caravanas, etcétera, etcétera, sigue estando bastante claro. Y de hecho el sistema de caminos romanos no nada más se destacaba por la calidad de sus carreteras y la técnica que usaban, sino que también estaban muy bien organizados. Muy bien organizados en tantos aspectos que a nosotros ojalá así fuera como en aquellos tiempos. Y es que, hermanos, los caminos romanos eran precisamente como aquí en México serían los caminos federales. De manera que andando en un camino romano oficial construido por el Imperio Romano, no nada más había refrigerio y había refugios, hostales, como le decimos ahora, cada tramo para los viajeros, sino que también la ley romana protegía a todos los que yendo por ese camino sufrieran algún tipo de, no sé, de asalto, daño o accidente, etcétera, etcétera. Esta es una cualidad muy avanzada de los romanos en cuanto a su organización social. No nada más era la calidad del camino, sino también la calidad que acompañaba institucionalmente a los que viajaban allí. Cuando nosotros tenemos esto en mente, hermanos, pues como que nos da un poco de más sentido la palabra de la parábola del buen samaritano. No sé si ustedes recuerdan, que entre tantas cosas posiblemente lo que le sucedió fue a pesar de que iba en un camino romano y aún así pasó lo que pasó. Entonces, hermanos, en tiempos del Señor Jesús, del que estamos hablando ahorita en San Lucas 17, los primeros 10 versículos, la ruta normal del traslado, pues eran estos caminos, precisamente los caminos romanos, no nada más eran de regiones en regiones, en extensos terrenos, sino también eran dentro de los diferentes gobernaturas y las diferentes municipalidades que tenía el Imperio Romano. Y bueno, eh, caminos bien trazados, caminos seguros en varios aspectos. Algo similar decía yo, y ojalá fuera así de funcional como son nuestros caminos modernos. Y sin embargo, hermanos, vean cómo inicia el Señor en este contexto de caminos de calidad que vivía
el pueblo de Israel en este tiempo. Vean cómo dice el Señor a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Y la palabra que utiliza allí el Señor y la expresión más bien que utiliza aquí el Señor Jesús es la misma que se utiliza cuando vamos caminando por un camino y nos tropezamos con un estorbo y una de dos, o damos 4 o 5 pasos largos para no caernos o nos caemos de costal, como dicen, ¿no? Y dice el Señor, es imposible que no vengan tropiezos. Ahora, hermanos, imagínense en el contexto del que estamos hablando, imagínense cómo sería entonces, si ya de por sí es difícil, sería difícil caerse en un camino romano, imagínense caerse en la mayoría de los caminos por los que transitaban las personas que escuchaban al Señor Jesús. Eran caminos de tierra y además eran caminos que se andaban con sandalias. Yo me acuerdo que nuestro pastor hace años platicaba de cuando ellos jugaban pues no me acuerdo qué juego en específico sería, pero que se perseguían unos a otros en el rancho, los niños, y a veces iban hasta descalzos. Y me acuerdo que no sé si le pasó a él o a algún amigo, pero era aparentemente lo normal ir corriendo en la terracería y que se les levantara la uña del dedo gordo. Y nada más hacerle en la tierra como para que deje de sangrar y seguir corriendo. Ahorita que estoy pensando, justo ayer estaba yo hablando estábamos viendo una película en donde uno de los protagonistas está descalzo en la tierra y frota sus pies en la tierra y obviamente sus pies son una inmundicia y bueno. Entonces imagínense hermanos, no es lo mismo tropezarnos aquí afuera en donde está pavimentado que tropezarnos en un camino así, porque además del golpe o además del tropiezo viene el golpe y muy seguramente vienen las heridas en consecuencia de esto. Alguien de mi familia se cayó hace poquito y fue en vitropiso. Imagínense caerse entre piedras, caerse entre espinos. ¿Cuántas heridas y raspones quedan? Y hermanos, como cristianos, tomando la referencia que hace el Señor, en este caso a los caminos antiguos, lo más normal para nosotros es ir por un camino bonito, el camino bonito, pavimentado, con vitropiso, que es la vida cristiana. Ese debería ser el camino normal, ¿no? Como los caminos romanos. Y sin embargo, dice el Señor, imposible es que no vengan tropiezos. Y hermanos, qué triste es, y aún así qué tan común y qué tan fácil nos es a nosotros toparnos con lo escabroso, toparnos con lo pedregoso y por demás incómodo, que es el pecado, ya sea personal o de las personas que nos rodean. Y hermanos, qué fácil es caerse y tropezar por culpa de los pecados de nuestra familia, de nuestras amistades, o decía hace un momento, de nuestra vida personal. Porque hermanos, la vida cristiana es muy bonita cuando todo está parejito, cuando como decía la profecía de Isaías, todo valle es rebajado y todo valle es alzado y todo monte es rebajado, cuando todo está planito. Qué bonito es ser cristiano así, hasta que llega una piedra en el camino y nos tropezamos. Y yo digo, es todavía más triste cuando llevamos una vida cristiana medio, pues, ¿cómo podré decir? Igual de escabrosa, ¿no? En la que en lugar de ser un camino pavimentado con vitropiso, termina siendo un camino de rancho lleno de piedras, lleno de suciedad, en el que muchas veces nos gusta estar, hermanos. Entonces imagínense, si de por sí es difícil caerse, ¿qué tan difícil será tropezarnos por culpa de nuestra familia, de nuestros amigos o de nuestras debilidades? Pero hermanos, dice el Señor Jesús, si se fijan a partir del versículo 3,
Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y luego dice abajo cuántas veces, hasta 7 veces al día. Hagan cuentas, hermanos, ¿cuánto sería 7 veces al día? Pues prácticamente cada 2 horas. Y sin embargo, hermanos, es justo en estos momentos que toda la práctica y la fortaleza que hemos recibido y disfrutado día con día de caminar la vida cristiana tan bonita y tan suave como es, que esa misericordia de nuestro Dios, que esa gracia que hace que nuestra vida cristiana sea un placer, sea un gusto caminar sin cansancio, pues surja en nosotros precisamente cuando nuestro prójimo nos pone tropiezos y a veces hasta nos hace caer. Hermanos, precisamente porque la vida cristiana se vive dependiendo de la prediseñada, prepavimentada, podría decir yo, misericordia de Dios, que hace que nuestros caminos sean apacibles. ¿Por qué el Señor nos llama a tener días tranquilos y apacibles, Señor, como Él quiere siempre, como dice en el Salmo 23? Para que cuando vengan los días escabrosos, para que cuando vengan los caminos incómodos, como cristianos, estemos preparados y estemos listos para lidiar con estos tropiezos. Vean, hermanos, en el pasaje, precisamente en el 17, en el versículo 1 del 17, vemos cómo el Señor dice varias cosas importantes. Las palabras de Jesús dicen una cosa muy importante que sería suficiente para un sermón entero y muchas veces malentendido para nosotros los cristianos. Dice, imposible es que no vengan tropiezos. ¿Por qué, hermanos? Porque a muchos nos enseñan que los cristianos no tienen tropiezos y que si te tropiezas es porque no eres cristiano. ¿Sí? Y hermanos, yo no conozco un solo cristiano verdadero que no haya tenido tropiezos. Porque los tropiezos, hermanos, no solamente vienen por causa nuestra, que sí la mayoría vienen por nuestra causa, sino también por el mundo que nos rodea. Y hermanos, vean lo tajante que es el Señor y dice aquí, es imposible que no vengan tropiezos. O sea, eso va a pasar. Esto está dentro de lo que sucede en la vida cristiana. Pero vean cómo dice después, mas hay de aquel porque vienen. Y hermanos, no porque los tropiezos en la vida cristiana sean algo normal y esperable, significa que eso es natural a la vida cristiana. No porque el Señor nos diga que en nuestro camino cristiano van a haber baches, significa que los baches están bien. O significa que las piedras en el camino son algo bueno. Vean el juicio que hace el Señor tan difícil allí en el versículo 2 contra los que hacen que se den estos baches en la vida del cristiano. Hermanos, no porque pasemos en ocasiones por valles de sombra de muerte, como dice el Salmo 23, significa que así es la vida cristiana y que así debe ser. Simplemente, hermanos, el Señor lo que hace es reconocer que a pesar de que la vida cristiana es un camino bonito, el mundo causa que en este camino perfecto hayan aflicciones. Y el Señor dice, pobre de aquel por el que vengan estas aflicciones. No estamos, como dicen ahora los progresistas, no estamos normalizando los baches y las piedras en el camino. Y hermanos, es de hecho justamente por eso que el Señor nos llama constantemente a descansar en su gracia. Hermanos, porque cuando nosotros tenemos nuestra vista puesta en la misericordia, en el amor de Dios, que nos ayuda a salir de estos lugares, nos acordamos constantemente que a pesar de que haya valles, a pesar de que haya baches y piedras, eso no es lo que el Señor quiere para nosotros. Importante es tener la gracia de Dios en nuestra vida, hermanos, porque así nos acordamos que esto no es lo que debo estar viviendo, a pesar de que lo viva una y otra vez en diferentes ocasiones. Nos recuerda cuál es la calidad
de camino que el Señor ha diseñado para nosotros y que se llama vida cristiana. Una gracia, hermanos, que no nada más nos enseña lo que debe ser, sino que también nos lleva y nos motiva a ese camino verdadero. Los caminos romanos, hermanos, tenían, obviamente era muy bueno, pero no era perfecto, y había zonas en donde se podía perder el camino. Entonces, ¿qué había precisamente en los caminos romanos? Había rutas de reacceso para en caso de que se hubieran perdido por algún camino secundario o no romano, que era también algo común. Qué importante, hermanos, es el estándar del camino perfecto, esta gracia de Dios que nos muestra constantemente, una promesa que permanece a nuestro lado, que el Señor nos saca de los baches, que permanece a nuestro lado para acordarnos en dónde debemos estar y que está siempre a nuestro alcance sin importar el tropiezo en el que caigamos. Esto es importante, hermanos. Sin importar el tropiezo o el dolor que nos causen nuestras caídas, siempre está allí la misericordia de Dios como el gran sistema romano para sacarnos de los tropiezos, de los accidentes que vivimos en el camino cristiano. Curiosamente, hermanos, este milagro de la gracia que tantas veces endereza nuestros pies caídos y que limpia nuestras rodillas raspadas, es en tantas ocasiones para nosotros como cristianos el peor de los tropiezos. Y tropiezo, ¿por qué la gracia de Dios sería un tropiezo nuestro? Pues porque a nosotros, cuando se trata de la gracia de Dios, aunque no haya piedra, nos gusta tropezarnos. Aunque no haya bache, nos encanta caernos. Y aunque hayamos aprendido a caminar, preferimos caernos que seguir adelante. Ese es el otro aspecto. Porque, hermanos, en la vida cristiana, decía yo, claro, vienen las circunstancias externas que nos hacen tropezarnos, pero también estamos nosotros que nos caemos a propósito. Que nos caemos voluntariamente para no hacer uso de la gracia de Dios, ya sea con nosotros o con los demás. Prefiero vivir como vivo porque estoy más a gusto tirado. En las redes sociales ha salido una señora que tenía, según ella, problemas de caminar. Y no tenía ningún problema. Pero ella, según no caminaba y vivía de lo que la gente le llevaba. Y se hizo muy famosa la señora esta de que, aparte de que le llevaban despensa, luego se enojaba de que no le llevaban lo que quería. Y cuando le decían, oiga, pero se lo estoy regalando, ¿por qué se enoja? Y dice, es que no puedo caminar. Y sacaba otra vez la historia de que estaba inválida según ella. Y así somos nosotros, hermanos, porque lo más difícil que puede llegarnos a pasar en nuestro camino bien pavimentado que se llama vida cristiana es perdonar. Y hermanos, tristemente yo conozco a muchas personas de una calidad cristiana altísima que están hundidos en el rencor, que están aferrados al pasado. Qué difícil es perdonar, hermanos. Y si de por sí perdonar es difícil, imagínense perdonar cada 2 horas, como dice aquí el Señor Jesús. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, dice el Señor, perdónale. Vean lo que dice adelante, hermanos, en el versículo 7, la siguiente parábola después de estas palabras del Señor Jesús. Estamos hablando del siervo inútil. Vean cómo termina la parábola, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Y se me hace curioso que San Lucas mete esta parábola después de lo que estamos hablando, porque si creíamos que con esfuerzo y piedad íbamos a lograr por nuestra cuenta perdonar, aún haciéndolo, no estaríamos haciendo nada extraordinario, sino lo que debería ser normal. O sea, si creemos que de alguna manera podemos desarrollar en nosotros el poder de perdonar,
no sería nada fuera de lo normal, porque eso es lo que deberíamos estar haciendo y sin embargo no lo hacemos. Y aunque lo hiciéramos, dice aquí, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Hermanos, si creíamos que llegar a la vida eterna era lo difícil, ¿para qué mirar tan allá? Si desde perdonar, pues ya bastante problema hay. Y hermanos, no es por demás que nos cueste perdonar, o sea, no estoy hablando de algo eh, particularmente oscuro en nosotros. Lo que estoy diciendo es que no está por demás que nos cueste trabajo precisamente porque nosotros hemos vivido y en nuestra vida cristiana caminamos con el Señor que es justicia, con el Señor que da justicia y con el Señor que nos dice qué es lo justo y qué es lo injusto. Claro que los cristianos, hermanos, conocemos qué es la justicia y la injusticia y con razón, como conocemos mucho de ella, mucho más que las personas normales, claro que nos cuesta perdonar la injusticia. Y claro, hermanos, que nos cuesta caminar estos caminos bachudos y pedregosos cuando nos hemos acostumbrado a lo largo de nuestra vida cristiana a andar las calles de oro con Jesús, como dice Manuel Bonilla, ¿no? ¿Cómo no va a ser difícil para nosotros perdonar la injusticia si conocemos al Señor que es toda justicia? De manera, hermanos, que la única forma de afrontar estos tropiezos es con la petición que hacen los discípulos en el versículo 5 de San Lucas 17, que dicen allí, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Hermanos, vean qué interesante es quienes están diciendo esto. Vean la primera frase del versículo 17. Dijo Jesús a sus discípulos. Pero ¿quiénes son los que preguntan? Los apóstoles. Porque, hermanos, uno dice, pues obvio los discípulos necesitan, pero vean quiénes necesitaban de fe. Los apóstoles del Señor, los cristianos expertos, los que iban a establecer el reino del Señor, los que iban a preparar camino para Él como San Juan Bautista, y le dicen, Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué, hermanos? Porque la única forma de afrontar estos tropiezos que nos causa la familia, estos tropiezos que nos causan las amistades, a veces intencional, que nos ponen el pie para caernos, que nos ponen trampas para tropezarnos, para que nos agredamos. Porque para perdonar, hermanos, a estas circunstancias, a estos tropiezos, solo se puede hacer con el mismo amor y la misma gracia que tantas veces a nosotros nos ha levantado. Porque, hermanos, para enderezar los pies y sanar las heridas de nuestros familiares que tropiezan delante de nosotros y nos hacen caer, necesitamos que el Señor primero restaure nuestros pies y limpie nuestras heridas. Y hermanos, solo con la fuerza de la palabra de Dios que crea en nosotros la fe para levantarnos de esos baches, para sanar las heridas de los que nos han ofendido, solo con esa fe, hermanos, podemos perdonar a los que nos ofenden, como dice el Padre nuestro. Qué interesante es entender así el Padre nuestro. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y hermanos, solo con la fuerza para levantar y sanar, que sobrepasa nuestros tropiezos, podemos levantar y sanar al que nos ofende. Y hermanos, solo con la gracia que supera nuestro esfuerzo, solo con la gracia que nos ha enseñado a caminar en las calles de oro, aquel siervo inútil que dice del versículo 10, podrá ser recibido con cicatrices, con moretones en las rodillas, con raspones, como un buen siervo y fiel en el gozo de su Señor. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Y gracias, Señor, te damos por este camino que nos has dado que se llama vida cristiana, Señor. Gracias por
todos los lugares de descanso, lugares de refrigerio, Señor, que nos has concedido encontrar en Él. Gracias, Padre, por los bonitos paisajes, Señor, que nos permites apreciar conforme caminamos en esta vida cristiana. Y gracias te damos, Padre, porque en aquellos tropiezos que vienen en nuestra vida, tú nos levantas, Señor, y tú sanas nuestras heridas. Padre, te pedimos que nos ayudes, Señor, a perdonar a las personas que nos ofenden, que, Señor, nos ayudes a usar de esa misma gracia con la que nos levantas constantemente para restaurar, Señor, también a los que nos ofenden, a los que nos agreden, Señor. Ayúdanos, Padre, a levantarnos de estos baches en los que nos caemos por voluntad, Señor, para también, Señor, poder levantar a los que te necesitan y a los que no te conocen. Señor, enséñanos a perdonar de esta manera. Ayúdanos a amar como tú nos has amado, Señor, y a restaurar como tú nos has restaurado, Señor. Y permítanos ser ese buen siervo fiel y permítanos entrar en el gozo tuyo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.